Muy buenas tardes, sean todos, todas bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Estoy como siempre con mi querida amiga y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, pues otra vez otro capítulo con otro tema de espionaje. Siguen todavía con esta información que viene a dar cuenta de todo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores. Es algo que está muy presente, ya no solamente en México, sino en demás países. Entonces es necesario hablarlo, darle un espacio y pues ahora sí que permitirle a la audiencia tener el diálogo en sus casas, en esta plataforma y que vayan teniendo muy presente que está ahora sí en auge el tema del espionaje y el hackeo desde gobierno y desde muchas plataformas. Entonces, es importante. Temas muy duros esta semana. Yo voy a hacer un paréntesis cultural y agradecer a Familia Pasta de Conchos por todos los eventos. Afortunadamente todo salió excelente. Y bueno, también pues advertir, ¿no? Porque justo algunas de las personas que vivieron el caso Pasta de Conchos fueron también víctimas de espionaje. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Y como lo comentas, bueno, en esta ocasión estamos hablando particularmente de Estados Unidos, pero este énfasis que haces me parece sumamente relevante. Rusia, Gran Bretaña, China, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, es decir, han estado apareciendo brotes, quizá un tantos descontrolados, de casos muy documentados, hay que decirlo, porque antes, digamos, los procesos de espionaje eran un poco más un vaivén, ¿no? Entonces, platícanos un poco, este caso, ¿en qué estado de la cuestión se encuentra? Claro, pues recientemente el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió de manera muy dramática el uso de la tecnología de reconocimiento facial y biométrica, el rastreo de celulares y de bancos de datos comerciales, no solo para ubicar a inmigrantes en el país, sino también a manifestantes, activistas y críticos de la administración federal. Y desde que se emitió ese informe, la vigilancia se incrementó aún más. Aquí particularmente fotógrafos en Minneapolis han documentado agentes de control migratorio o al ICE que detienen vehículos y toman imágenes con sus teléfonos a los conductores o a personas en las calles. Y hay una aplicación, Mobile Fortify, se llama, que permite que se comparen de inmediato la fotografía recién tomada de cualquier persona con múltiples bancos de datos, y esto ya no solo para el gobierno, sino también el banco de información que contienen las empresas comerciales. Esto lo reporta The Washington Post. Y a partir de esta publicación, el Departamento de Seguridad Interna también adquiere o se da cuenta que adquiere una tecnología de escaneo del iris de los ojos, y esto pues amplía significativamente el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia. Es básicamente un sistema de vigilancia de medios sociales y de teléfonos adquiridos por el ICE, como comentaba, y está diseñado para monitorear teléfonos móviles en un perímetro en particular, y rastrea los movimientos de los dueños de esos dispositivos para seguirlos desde sus lugares, es decir, su trabajo, su hogar o cualquier otra ubicación. Esto lo reporta 404 Media, es un grupo de periodistas que se dedica a los medios digitales y que han monitoreado estos usos de la tecnología. Recordemos que en algún capítulo ya habíamos platicado, nada más como para darle una perspectiva un poquito más local, el tema de la curva biométrica que se planteaba por parte del gobierno de México. Recordemos que la curva biométrica, dentro de sus justificaciones, viene a plantear que fortalece o que garantiza, mejor dicho, una seguridad en cuanto a los usuarios con relación a los fraudes o a las extorsiones también, y que también el gobierno tiene una información actualizada y precisa de cada persona en una determinada localización.
Pero dentro de las desventajas, y lo platicamos en ese capítulo y también leyendo los comentarios de la audiencia, pues estaban los riesgos de la filtración de datos. Es decir, los datos biométricos podrían estar en peligro y ser utilizados por los delincuentes más allá de compensar esta justificación de que genuinamente vienen a protegernos de los fraudes y de las extorsiones y que también garantizan un fácil acceso a los mismos, tanto para autoridades, para empresas, para los militares y que puede llevar a violaciones a la intimidad y abusos de autoridad. Y como lo hemos revisado también en muchos capítulos, las fallas en el sistema. Si un sistema falla, los usuarios pueden quedarse a medias en trámites, pueden quedarse a medias en acceso a los servicios y también pueden quedarse bastante desprotegidos sobre qué fallas hubo en el sistema y quiénes tuvieron acceso a esas fallas. Y por supuesto, se ha revisado que no garantiza que dejen de existir los fraudes en línea. A mí me gustaría escuchar, Ricardo, qué opinión tienes. Ya lo hemos visto pues ahora sí que en todos los países. Llama mucho la atención la tecnología tan avanzada que está implementando el gobierno de Estados Unidos y que lo implementa además en las personas migrantes, pero pareciera que sigue sin implementarlo en aquellas personas que sí son un riesgo para el país y también, ¿por qué no lo decimos en un aspecto internacional? Pero pareciera que para ellos no hay estas medidas de protección, entre comillas, si lo pensamos así. Pues ya, creo que incluso respondiste al mismo tiempo, porque lo que dices es la esencia de este problema. Yo para poder hablar de esto hice una pequeña cronología desde que, ya sabes, ¿no? La Unión Estadounidense, Unión es que sindicato en inglés y me Claro, confundo, pero la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles o ACLU por sus siglas en inglés, presentan este informe a principios de noviembre del año pasado, ¿no? En esto advierten justo lo mismo que nosotras advertíamos en el caso de la curva biométrica, ¿no? La recolección irregular de datos, la exposición ante una empresa. Tú no sabes qué hace una empresa con los datos de tu población. Y los contratos en estos casos muchas veces no son públicos. Por ende, les tenemos que tener fe, ¿no? A las autoridades claro, cuando nos piden esta información. Que dicho sea de paso, hemos estado poniendo el pie sobre la letra todo el tiempo. Esto es un problema que surge particularmente de dos sectores, el militar y el bancario, que son quienes más interés tienen en controlar a la población. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace ya bastante tiempo que los bancos tienen de una manera bastante dispar, por ponerle algún adjetivo, pues es una opinión, podemos poner adjetivos, respecto al uso de los datos. Es decir, yo no me puedo negar a un banco a entregarle mi información biométrica, entonces, ¿para qué sirven los derechos ARCO, no? En ese tenor, ¿no? Tengo que dejar como muy claro que para mí todos los sistemas de hipervigilancia, surveillance, siempre han servido para estos dos sectores principalmente, el militar y el financiero. Ambos, como bien lo mencionaste en tu pregunta-respuesta, siempre han servido para perseguir a opositores políticos. A partir de que la ACLU presenta este informe, bueno, en enero del 2026 se intensifica, es decir, la población ya estaba viviendo las violaciones a sus derechos humanos, particularmente el derecho a la privacidad. Agentes federales detienen vehículos sin tener antecedentes, capturan imágenes de transeúntes cuando están atravesando la frontera sin notificarles y deteniéndolos afuera de sus lugares de reunión, ya sea casa, trabajo, escuelas. Y así sucesivamente se van incorporando diferentes tecnologías. Esto brinca cuando las autoridades del ICE particularmente comienzan con este discurso de los illegal aliens, ¿no? Que alien no es de marcianos, sino de una persona no identificada, claro. ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Como ser súper precisos porque este es un caso bastante grave. Y bueno, una vez que se intensifica, se da cuenta que estos agentes utilizan esta tecnología de la que tú hablaste, el Mobile Fortify, ¿no? Que particularmente hace un cruce de los datos biométricos del iris, es decir, te escanea el ojo y lo contrarresta inmediatamente con múltiples bases de datos. Esto, hay que decirlo también muy claramente, ocurre a la par de que el gobierno de Estados Unidos la semana pasada
porque esto de enero, febrero, acaba de ocurrir, esto está pasando ahora mismo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, de parte del Departamento de Estado, exige a las redes sociales entregar información de todas las personas que critican a ICE. Es decir, el objetivo para Estados Unidos está muy claro, ¿no? Son opositores políticos a partir del momento en el que de manera ilegal una empresa colabora con el Estado para entregar información de la población que la población no está de acuerdo en entregar, ¿no? Es decir, no hay ningún contrato de términos y condiciones que te obligue constantemente a que alguien más haga negocio con tu información. Y estamos hablando particularmente de cuál negocio, el negocio de la guerra, ¿no? Porque para establecer los límites de, digamos, accesibilidad transfronteriza, siempre ve fortalecida por estas implementaciones de presuntas búsquedas de narcotraficantes, cuando sabemos que, por ejemplo, hay impeachment a personas narcotraficantes, mientras que se lavan las manos y se curan en salud en todo el mundo diciendo que combaten al crimen, ¿no? O sea, esto está ocurriendo en Estados Unidos. Después de este enero del 2026, en donde se empiezan a reportar todos estos casos, aparecen drones y la expansión de este monitoreo, ¿no? Desde mediados del 2025 ya se tenían registros, pero se intensifican en enero del 2026. Y bueno, al final, estas operaciones terminan utilizando drones del tipo MQ-9 Predator, que son, ya sabes, estos drones que pueden aventar y pueden cargar incluso cargas muy pesadas, a veces con explosivos, y el gobierno federal prohíbe el vuelo, particularmente de drones del otro lado, es decir, es un juego unilateral. Bueno, como una reacción legal y política, la ACLU, la Asociación de Periodistas que han demandado al Departamento de Seguridad Interna en tribunales, acusa de uso agresivo de tecnologías de vigilancia. Esto sigue, digamos, el proceso sigue y sabremos cuál será el resultado. Aquí hay otra cosa que me parece interesante resaltar, Dolo, y que me gustaría también tu opinión. ¿Qué crees que sea o cómo ves este fenómeno de que sean periodistas especializados en cibertecnología quienes abanderen, ¿no? Digamos, abanderen esta causa o que ellos sean quienes metan juicios para que se sepa, para que se están utilizando esta información? A mí me recuerda mucho a los Epstein Files, ¿no? El proceso por el cual se liberan, si bien es cierto es que se aprueba en el Congreso, pues también es cierto que el Miami Herald a través de su reportera, bueno, hizo lo que conocemos en México como litigio estratégico. Fueron a denunciar para que se liberaran estos documentos al mismo tiempo que las víctimas estaban denunciando y entonces había un conglomerado de gente con diversas demandas por diversas violaciones a los derechos humanos, impulsando que se, digamos en este caso, que se libere para qué se usa esta información. ¿Tú crees que los periodistas deberíamos involucrarnos? ¿Cómo deberíamos involucrarnos? ¿Cuál es tu lectura de esto, Dolo? Bueno, es que por supuesto que los periodistas tienen que involucrarse porque lo que se ha logrado es gracias también a los periodistas. ¿Cuánta presión de ahorita que mencionaste los Epstein Files? Em, que por cierto creo que necesitamos dedicarle también otro capítulo porque sigue saliendo información. También sale Pam Bondi y Vamos a toda hacerlo. exacto, todo el departamento em, de justicia diciendo que ya no van a salir más. Lo que salió, salió y eso se tiene que conformar. Entiendo que es otro tema, pero al final lo que se sabe gracias a aquellos periodistas valientes, aquellos periodistas que tuvieron una incidencia con el acceso a estas plataformas y el conocimiento con esta navegación de las tecnologías, pero también se está marcando un precedente que no se había visto antes, porque son tecnologías muy exclusivas, tecnologías que no se tienen en muchos países y que hasta cierto punto el que el gobierno de Estados Unidos acceda o que las tenga, eh, por supuesto que delimita y viene muy sobrado en también cuestiones que hemos hablado en otros capítulos con relación a un marco regulatorio o normativo con relación a todo lo cibernético. Em, Viene a estar muy sobrado si es muy ambiguo este marco o si es inexistente, que entonces el gobierno venga a justificar muchísimas acciones a través de lo cibernético y del ciberespacio, eh, todo este acceso a la información y todo este acceso o toda esta toma de decisiones con relación a la información de los usuarios, de los ciudadanos y pues básicamente de cualquier decisión gubernamental. Entonces, en ese sentido se vuelve peligroso. Ya no solamente se vuelve necesaria la acción y la actividad
directa de los periodistas y de cualquier otro actor que se quiera involucrar, pero se vuelve muy peligroso el poder, pues ahora sí tan centralizado que tiene el gobierno en el ciberespacio y ahora sí de una manera ya no delimitada, porque el ciberespacio es muy difícil delimitarlo, a diferencia de algo de una región o de un territorio, pues obviamente tiene una localización, tiene muchos criterios para nombrarlo, pero ya el ciberespacio es muy complicado. Entonces, en ese sentido, se marca un precedente que no se había visto con tecnologías, como tú lo mencionabas, bastante agresivas y que están teniendo acceso, pues, gobiernos muy en particular como el de Estados Unidos. Se mencionaba un caso de una persona que iba manejando un vehículo y entonces lo intercepta la ICE y sacan un dispositivo celular, escanean su rostro y es a partir de ese escaneo donde obtienen la información directa de la persona y deciden, ok, ¿sabes qué? Sí, está en regla. Todo lo que está relacionado con esta persona, estos son sus credenciales, esta es su información, puede irse o bien debe de mantenerse aquí detenido, ¿no? Qué delicado Martínez, es de apellido entonces, Martínez, él. ajá, exacto, qué delicado es que entonces una persona vaya ocupando la calle en cualquier actividad y sea interceptada así por la policía, si lo queremos llamar ICE, o si quiere después, porque casi siempre lo que pasa en Estados Unidos por alguna razón resulta muy interesante para los demás países y luego todos lo quieren tener y empieza a bajar. Entonces, a mí me parece que es algo peligroso y justo aquí se vuelve imperante la labor del periodismo y la labor incluso del ciudadano promedio de empezar a involucrarse, de empezar a actuar y de empezar a ocupar cualquier espacio para estar denunciando este tipo de actividades que a mí me parece son bastante agresivas, transgreden el espacio privado de todas las personas y por supuesto, como ya lo hemos visto y que no es noticia, también una violación a los derechos humanos. Sí, yo creo que para mí la conclusión más poderosa que podemos sacar de este ejemplo, en donde ya tenemos pruebas fehacientes, tangibles, peritadas, de que la recolección o la hiper o sobre recolección de datos, particularmente datos biométricos, es evidente una abierta o una puerta abierta a la violación de los derechos civiles, particularmente los derechos tan elementales como el derecho a la protesta, si unimos, ¿no? Estas piezas, ¿no? Por un lado, el Departamento de Estado recolectando información de Google, TikTok y de otras redes sociales de manera unilateral y sin derecho a réplica desde las personas usuarias. Y por otro lado, mientras estamos viendo cómo recolectan datos ya biométricos. Y esto que menciona sobre la regulación, pues justo eso quiere decir la palabra virtual. Un espacio virtual no existe hasta que hay algo. Por eso el código binario ocupa la virtualidad, ¿no? Así es como se configura digamos, la funcionalidad en Internet. Y debido a eso, a que no existe hasta que hay algo, es muy difícil regularlo, como no Claro. puedes adelantarte a lo que van a inventar en Internet, y por eso las leyes en todo el mundo son tan débiles. Considero que me gustaría cerrar con esto. ¿Cuántas veces hemos permitido que empresas, no solo las de Penlinks o las empresas de espionaje, sino cualquier empresa, violente nuestros derechos y nos ponga en riesgo? Y voy a poner un ejemplo muy particular. ¿A cuánta gente no habrán asaltado en los cajeros porque los bancos te ponen publicidad innecesaria cuando estás retirando tu dinero? Ya tienen tu correo y te bombardean por ahí, ya tienen tu teléfono y te bombardean por ahí. Además, cuando Claro. recolectas y toda esta publicidad que ellos venden, compran y hacen negocio con ella, es a costa de, una, tu tiempo y muchas veces tu seguridad, porque hay países que no son como los de Estados Unidos, en donde, por cierto, qué curioso que allá sí te dejen entrar con celular a los bancos, con lentes, con Claro. gorras, y aquí se tienen estos privilegios, ¿no? Como que nuestros gobiernos siempre han sido muy subordinados al poder capital. Y para mí este puede ser una primer puerta para ponernos a dialogar hasta dónde vamos a permitir que las empresas hagan negocios con nosotros sin que además se lo permitamos expresamente. Yo quiero imaginar que la gente es capaz de empatizar con que hay muchos adultos mayores que no son capaces de entender cuál es la implicación real de la gestión de los datos porque no crecieron en entornos digitalizados. Y entonces esta brecha en donde no existe, digamos, o esta brecha digital que existe entre las nuevas generaciones y nuestros adultos mayores, cada vez se intensificará más.
Y tan es así que los datos de fraudes por teléfono en su mayoría ocurren en adultos mayores. Es responsabilidad de nuestros gobiernos vigilar por esto. Yo con esto me despido, Dolores, obviamente no sin antes agradecer al periodista Jesús Escobar Tobar por permitirnos estar en su canal de entrevistas cada semana. No, de igual manera, Ricardo, agradecerle también al amigo Jesús y, por supuesto, invitar a la audiencia que siga pendiente. Se vienen capítulos bastante interesantes con temas que no hemos terminado, ya lo hemos hablado, The Epstein Files y, por supuesto, todo lo relacionado a la ciberseguridad, ya no solo en nuestro país, sino en el país vecino, Estados Unidos y en el mundo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia y un abrazo, querido Un abrazo, Ricardo. querida Dolores. Ahí lo tiene. Bueno, esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Hasta la próxima.